¿Anhelas un corazón que aborrezca el pecado y realmente ame la palabra de Dios? En este profundo podcast devocional, revelaremos cómo Dios obra en nosotros para restaurar nuestros afectos. Descubre la batalla contra los pensamientos vanos, cómo encontrar refugio seguro en Cristo como tu escondite y escudo, la importancia de la separación santa del mundo y la gracia divina que te sostiene en cada paso. Este inspirador estudio bíblico te equipará para cultivar un corazón fiel, comprender los juicios de Dios y mantener un temor reverente a Él en un mundo lleno de distracciones. Bienvenidos una vez más a nuestro podcast La Palabra de Vida. Soy Yasmín y como siempre me acompaña mi esposo, el pastor Juan Cardona. Hoy continuamos nuestro viaje por el Salmo 119, esa joya de la Escritura que nos enseña a amar la palabra de Dios. En los versículos que estudiaremos hoy, vamos a descubrir algo hermoso, cómo Dios transforma nuestros corazones para que aborrezcan el pecado y amen su ley. Así es, Linda. Estos 8 versículos nos muestran un corazón en transformación. David nos va a enseñar sobre la batalla contra los pensamientos vanos, sobre encontrar refugio en Cristo y sobre ese temor reverente que debe caracterizar a todo hijo de Dios. Cariño, comencemos entonces con el versículo 113. Ujú. Permíteme leerlo. Aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Es interesante que David hable de odiar y amar en la misma frase. Sí, ¿Qué es nos está verdad. enseñando aquí? Sí, este versículo nos muestra una verdad muy especial sobre lo que hace la gracia de Dios en nuestros corazones. Cuando una persona no conoce a Dios, sus afectos están completamente desordenados. Ama lo que debería odiar y odia lo que debería amar. Pero la obra del Espíritu Santo consiste precisamente en restaurar estos afectos, devolviéndolos a su centro correcto. Es como si Dios nos diera un nuevo corazón que tiene las prioridades correctas. Exactamente. Y fíjate que David habla de pensamientos vanos. Muchas personas no consideran que sean responsables de sus pensamientos, como si fueran demasiado insignificantes para ser tomados en cuenta. Pero el alma que ha sido iluminada por Dios aprende a tomar conciencia de ellos, porque ahí es donde se encuentra la raíz misma del pecado. Eso me hace reflexionar. A veces pensamos que solo las acciones malas son pecado, pero estás diciendo que también nuestros pensamientos importan ante Dios. Así es, los pensamientos vanos son esos pensamientos que nos alejan de Dios, que nos distraen de lo espiritual. Pueden ser preocupaciones mundanas, fantasías pecaminosas o simplemente esa multitud de pensamientos que corren sin cesar por nuestra mente cuando intentamos orar o leer la Biblia. Aunque ceder a ellos no sea siempre un pecado grave en sí mismo, sí restringen nuestra comunión con Dios. Y por eso David dice que los odia, Ujú. pero también dice que ama la ley de Dios. Háblanos de esa conexión. Bueno, ahí tenemos la clave, pudiéramos decir, de todo esto. Como decía un escritor cristiano del pasado, aquel que ama una ley santa no puede sino odiar un pensamiento vano. Cuando realmente amamos la palabra de Dios, cuando la ley es para nosotros un reflejo de la imagen de Dios, nuestros pensamientos se dirigen naturalmente hacia Él. Es como cuando estás enamorada, constantemente piensas en la persona amada. Así debe ser nuestro amor por Dios y por su palabra. Qué hermoso. Entonces, el secreto para vencer los pensamientos vanos no es solo luchar contra ellos, sino llenar nuestra mente con el amor a la palabra de Dios. Así es. Continuemos ahora con el versículo 114, que creo que nos va a servir profundamente. Mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Cariño, después de hablar de la lucha contra los pensamientos vanos, David parece correr a un lugar seguro. Sí, precisamente. Hemos visto la vigilancia incesante del enemigo, que persigue al Hijo de Dios incluso en su intimidad con distracciones dolorosas. Pero ahora vemos cómo David corre a su escondite. Y quiero que notemos algo importante.
Nuestro principal principio de seguridad no son nuestros esfuerzos ni nuestra vigilancia, sino nuestra confianza en Cristo. ¿Y cómo es que Jesús es nuestro escondite? Mm, Piénsalo así. Jesús es ese hombre puro, perfecto, maravilloso, en quien habitó corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él se expuso a la furia de la tempestad del juicio de Dios para convertirse en un escondite para nosotros. Cuando la ley quebrantada nos perseguía con su maldición implacable, diciendo, el pecador debe morir, Jesús se interpuso y nos redimió de esa maldición, haciéndose maldición por nosotros. Qué amor tan grande. Mm. Pero también dice que es nuestro escudo. ¿Cuál es la diferencia? El escondite nos protege en un lugar específico, pero el escudo es móvil, nos acompaña donde quiera que esté el peligro. En Jesús tenemos ambos. Estamos seguros en Él, pero también Él nos protege activamente mientras caminamos por este mundo. Como dice la Escritura, en mí tendréis paz. Y termina diciendo, en tu palabra espero. Esa palabra que nos reveló este refugio es la misma que nos da esperanza para el futuro. Exacto. La palabra que nos descubrió esta seguridad es una garantía firme para nuestra esperanza. Por eso cada pecador que se encuentra resguardado en el escondite del amor de Cristo está listo para declarar, espero en tu palabra. El versículo 115 nos presenta una decisión valiente, Mm, separación santa del mundo. Dice, apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Cariño, seguro y tranquilo en su refugio, David ahora toma una posición firme. ujú. Así es, Linda. Cuando estamos seguros en nuestro escondite y cubiertos con el escudo de nuestro Dios, podemos enfrentar la malicia del mundo y resistir sus tentaciones como buenos soldados de Jesucristo. David había descubierto que los malhechores se oponían a sus mejores intereses y temía que su influencia debilitara su resolución de seguir a Dios. Pero, cariño, esto suena un poco duro. ¿Significa que debemos aislarnos completamente de las personas que no conocen a Dios? No, Linda, no se trata de un aislamiento ascético. La Escritura nos ordena a ser corteses y amables y andar con prudencia hacia los de afuera. Pero cuando nos tientan a desviarnos, cuando nuestra relación con ellos nos lleva a actos que deshonran a Dios, entonces debemos tomar una posición valiente e inquebrantable. Entiendo. Es como trazar límites santos en nuestras relaciones. Exacto. Y quiero advertir sobre una idea autoengañosa que muchos cristianos tienen. Mantener una relación íntima con malhechores con el propósito de recomendarles nuestra religión. Este plan requiere un grado de precaución tan raro que es fácil enredar la conciencia y a menudo es solo una excusa para acceder a un espíritu mundano. Entonces, si vamos a relacionarnos con personas del mundo con una intención benévola, debe ser bajo principios muy claros. Eso es, exactamente. Como le dijo el Señor a su profeta, déjalos que vuelvan a ti, pero no vuelvas tú a ellos. Que ellos se conviertan a nosotros, pero no nosotros a ellos. Nosotros debemos influenciar, no ser influenciados hacia el pecado. Pasemos ahora al versículo 116, la gracia que nos sostiene. Susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Es hermoso cómo después de mostrar valentía, reconoce su total dependencia de Dios. Exactamente, Linda. Para que no parezca que David confía en sí mismo al rechazar la compañía de los impíos, aquí, consciente de su propia debilidad, se encomienda a la gracia sustentadora de Dios. No se contenta con ordenar al malhechor que se vaya, sino que suplica a su Dios que venga a él. Me identifico mucho con esto. A veces tomamos decisiones correctas,
pero luego nos damos cuenta de que sin la gracia de Dios no podemos sostenerlas. Así es nuestra necesidad urgente y continua. Cada circunstancia tiene su tentación. Incluso el arcángel más elevado ante el trono solo se sostiene en la medida en que es sostenido por el Señor. Cuanto más nosotros, presionados por el conflicto y la tentación diarios, debemos acudir al trono de la gracia en busca de gracia para el oportuno socorro. Y la súplica de David se basa en una promesa, ¿verdad? Ujú, sí, en promesas como, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, yo te fortaleceré. Y bendita sea la bondad que hizo la promesa y que guía nuestra fe para aferrarse a ella. Pero ¿por qué necesitamos esta sustentación? Mm, David dice para que viva. sí, para poder vivir la vida que se encuentra en el favor de Dios. Sostenidos así por la gracia del Señor y viviendo en su presencia, podemos sentir el apoyo creciente de nuestra esperanza cristiana, porque Jesús es la esperanza del pecador, la esperanza puesta delante de su pueblo, y nuestra esperanza en Él es ancla firme para el alma. Pasando ahora al versículo 117, vemos esta dependencia. Él dice, sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Parece que David siente que necesita repetir esta súplica. Y con buena razón, Linda. David tiene tal sentido de necesidad y de peligro que su único refugio está en perseverar en oración. Debe elevar un clamor tras otro a su Padre pidiendo el apoyo de su gracia. No solo su debilidad, sino también el peligro del camino resbaladizo ante él le recuerdan que la seguridad de cada momento depende de su fiel Dios que lo sostiene. El camino resbaladizo. Ujú. Esa es una imagen muy gráfica. ¿A qué se refiere? Los caminos de la tentación son tantos y tan sutiles que David no puede hacer otra cosa que seguir su camino, orando a cada paso. Sosténme y estaré a salvo. Es como caminar por hielo, un paso en falso y caemos. Por eso necesitamos que alguien más fuerte que nosotros nos sostenga. Me recuerda la imagen de la iglesia en Cantares. Ujú. ¿Quién es esta que sube del desierto apoyada en su amado? Ah, qué hermosa conexión, Linda. Ese estado de dependencia era familiar al salmista. Y no es de extrañar que esta confianza sostenga su alma al contemplar su peregrinación y sus perspectivas para la eternidad. ¿Y cómo sostiene el Señor a su pueblo en este camino? De la plenitud de Cristo, dice la Escritura, recibimos todos, y gracia sobre gracia. De modo que la vida que ahora vivimos en la carne, la vivimos por la fe en el Hijo de Dios, por la morada del Espíritu, que suministra de su infinita fuente de vida toda la fuerza y el apoyo que necesitamos. Aquí está el secreto de un andar inestable, la negligencia de apoyarse en un brazo todopoderoso. Ujú. Ahora vamos a los versículos 118 y 119. El destino de los que rechazan a Dios. Hollaste a todos los que se desvían de tus estatutos, porque su astucia es falsedad. Como escorias hiciste consumir a todos los impíos de la tierra. Por tanto, yo he amado tus testimonios. Cariño, estos versículos hablan del juicio de Dios. ¿Cómo debemos entender esto? Linda, la determinación del salmista de guardar los estatutos de Dios se vio reforzada al observar sus juicios sobre los que se desviaban de ellos. El respeto alegre a sus estatutos marca una diferencia de carácter que indica una diferencia de estado. Sus santos están en su mano, sus enemigos son hollados bajo sus pies. Es una imagen muy fuerte. Mm. Dice que son desechados como escoria. Sí, como cuando un orfebre refina el oro y separa la escoria del metal precioso. A los suyos, Dios los ha exaltado a ser herederos de Dios y coherederos con Cristo, mientras que los impíos son apartados como escoria del oro precioso. Plata reprobada los llamarán los hombres, porque el Señor los ha desechado, dice la Escritura. Pero cariño, ¿no es esto muy duro? Mm. Realmente Dios desecha a las personas. Linda, observa
su carácter, se apartan de los estatutos de Dios, no por ignorancia, sino por obstinación en sus corazones. No dicen no sabemos, sino no deseamos el conocimiento de tus caminos. No se trata de fragilidad, sino de incredulidad, no de falta de conocimiento, sino de amor al pecado. Entiendo. Es una decisión deliberada de rechazar a Dios. Exacto. Y esta es una solemne advertencia a los que se olvidan de Dios, pero también es una demostración tan clara de su verdad que nos convence de la misericordia soberana para con nosotros, que no somos menos culpables que ellos. Como dice David al final, esta justicia de los procedimientos del Señor nos hace amar sus testimonios aún más. Cerramos con el versículo 120 que nos presenta un aspecto del carácter cristiano que quizás no entendemos bien. Mi carne se ha estremecido por el temor de ti y de tus juicios tengo miedo. ¿Cómo entendemos este temor en un corazón que conoce el amor de Dios? Es una buena pregunta, Linda. La justicia de Dios es un tema de contemplación tremendamente terrible, incluso para aquellos que están a salvo de sus terrores. El creyente, al presenciar su justo castigo sobre los malvados, no puede evitar exclamar, mi carne tiembla de miedo de ti. Pero no hemos sido liberados del temor. Ujú. La Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Así es, hemos sido liberados de ese temor que tiene tormento. Pero debemos abrigar ese santo temor reverencial del carácter y los juicios de Dios, que constituye nuestra salvaguardia más eficaz contra los pecados presuntuosos. Es como el respeto profundo que un hijo tiene por un padre amoroso, pero justo. Mm, No es el temor del esclavo, sino el temor reverente del hijo. Así es. Para resaltar este temor como una característica del Hijo de Dios, solo necesitamos contrastarlo con la burla del impío. ¿Dónde está el Dios del juicio? Siempre será considerado con favor por este Dios que dice, a este miraré, al pobre, al de espíritu contrito, al que tiembla a mi palabra. Entonces, este temor realmente nos protege y nos ayuda a caminar en santidad. Así es, la mera idea de que si Dios no se hubiera comprometido con nosotros por un pacto inmutable, sus temibles juicios habrían sido nuestra porción eterna, es suficiente para mezclar el saludable ingrediente del temor con la seguridad más establecida. Este temor no es esclavitud, sino que es consistente con la más fuerte seguridad. Es a la vez el principio de la obediencia presente y de la perseverancia final. Cariño, hemos recorrido un camino hermoso en estos 8 versículos, desde aprender a odiar el pecado y amar la palabra, hasta encontrar nuestro refugio en Cristo, establecer límites santos, depender de su gracia, contemplar su justicia y mantener ese temor reverente que nos guarda. ¿Qué palabra final nos dejarías? Linda, estos versículos nos muestran que la vida cristiana es tanto un refugio seguro en Cristo como una batalla continua contra el pecado. Pero no peleamos solos, ni en nuestras fuerzas. Tenemos un escondite seguro, un escudo que nos protege, y la gracia sustentadora de nuestro Dios que nos capacita para caminar en santidad. Que cada oyente pueda decir con David, odio los pensamientos vanos, pero tu ley amo, y en tu palabra espero. Qué palabras tan edificantes. Queridos oyentes, los animo a que no solo escuchen este mensaje, sino que lo vivan, que sus corazones sean transformados para amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Él aborrece, que encuentren en Jesús su escondite seguro y su escudo protector, y que siempre mantengan ese temor reverente que los guarde en el camino de la santidad. Antes de despedirnos, queremos invitarle a que se suscriban a nuestro podcast para que no se pierdan ningún episodio de esta hermosa serie del Salmo 119. También les invitamos a visitar nuestro sitio web www.lapalabradevida.com.co, donde encontrarán guías de estudio detalladas de cada episodio,
recursos adicionales y mucho contenido que les ayudará a profundizar en su caminar con Dios. Así es. Y por favor no olviden compartir este episodio con alguien que necesite escuchar sobre el refugio que tenemos en Cristo. Déjenos también sus comentarios contándonos cómo Dios está hablando a través de su palabra y sus testimonios, que también serán de gran bendición para otros oyentes. Hasta la próxima. Que Dios les bendiga.